El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a que tomen en cuenta las siguientes consideraciones. El profeta Daniel nos plantea una serie de situaciones que reconoce ante Dios. Es una confesión, es una plegaria, es el reconocimiento de que el pueblo de Israel no está bien. Daniel no lo dice por sí mismo o asume lo que el pueblo ha hecho. Insistamos sobre lo que se nos ha leído. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. Son unas palabras duras en nombre del pueblo. Como sabemos, entre el pueblo de Israel y Dios había una alianza que se ratificó después de la liberación de Egipto. Dios quedó de ser el Dios de Israel, Israel quedó de ser el pueblo de Dios, pero había que cumplir los mandamientos, cuidar el culto, ser fieles. Y resulta que el pueblo de Israel con sus gobernantes no siempre fueron fieles a la alianza. A veces, buscando seguridades terrenales, se aliaban con reyes ajenos a la alianza. El pueblo de Israel y su monarquía en su oportunidad no era una monarquía poderosa. Los poderosos eran los imperios de Egipto y Babilonia, que decidían muchas veces los destinos de los pueblos pequeños y pobres. Esa situación histórica, pues, hizo que no siempre guardaran la alianza los judíos. Pero como sabemos, el romper la alianza tiene que ver también con la relación con el prójimo. Porque la alianza son los mandamientos, la alianza es la ley, es la Torá. Y a veces al incumplir la alianza se cometían injusticias contra el prójimo. Como sabemos, uno de los aspectos importantes que le da la espiritualidad y la ética judía a la comunidad humana es que no se puede estar bien con Dios si se está mal con el prójimo. Si yo robo, si yo mato, si yo miento, si no estoy feliz con lo que tengo y envidio lo de los demás, ¿cómo voy a estar bien con Dios? No. Entonces, las infidelidades se traducían en injusticias, en daño, en estropear la vida de los demás. Cuando el profeta Daniel dice, hemos pecado, cometido crímenes y delitos,
hay un reconocimiento de todas esas situaciones que no están bien. Y entonces aparece esta confesión y esta plegaria pidiendo ayuda a Dios. En el contexto de la Cuaresma, que como sabemos es un camino también de penitencia, se nos invita a nosotros en un día como hoy a hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras acciones? ¿Por dónde van nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones? ¿Hay alegría en nuestra vida? ¿O hay molestia, frustración, amargura? ¿Qué hay? En un día como hoy, entonces, antes de finalizar la noche, antes de finalizar la jornada, en la noche, tal y como nos lo propone la oración de completas, pues reconozcamos ante Dios o el mal realizado o el bien que no hemos hecho. Pero la primera lectura también nos plantea algo importantísimo. Mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona. Con mucha frecuencia nos dirigimos nuestra mirada al Antiguo Testamento y constatamos que el Dios del Antiguo Testamento es severo, firme, exigente, duro. Sin embargo, esa es solo una de las teologías presente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene muchas teologías, es decir, muchas maneras de hablar de Dios, muchas maneras de hablar sobre Dios. Así tenemos la Torá, así tenemos los libros históricos, así tenemos los profetas, así tenemos los libros de la sabiduría, así Macabeos, etc. Esto para decir que el compendio del Antiguo Testamento es un compendio que llevó más de 1000 años en escribirse, en redactarse, y nos plantea diferentes experiencias, como la de la libertad, la de la liberación. Y en un día como hoy, Daniel nos dice que Dios es compasivo y perdona. Es un buen día para encontrarnos con esa compasión y ese perdón de Dios. Y precisamente el Evangelio nos ha planteado que Jesús habla a sus discípulos de una manera de ser particular, que sean misericordiosos, que no juzguen, que no condenen, que perdonen y que den. Como sabemos, Jesús fue una persona compasiva y misericordiosa. Es decir, ante las situaciones humanas que en más de algún caso podrían parecer reprochables, Él se acercó a cada persona con delicadeza, con cariño, con compasión. Y podemos encontrarnos con diversos ejemplos. Mencionemos la situación de Zaqueo. Zaqueo, un cobrador de impuestos, un hombre rico, que sin duda alguna gozaba del desprecio, del juicio negativo, del señalamiento del pueblo. Ya sabemos que un cobrador de impuestos era un pecador público. Y cuando Jesús lo ve subido en un árbol, le dice: bájate de allí, que hoy me quedo a comer en tu casa.
No sé si les llaman la atención las palabras de Jesús, pero Jesús no dedica su tiempo a recriminarle que es un sinvergüenza, que es un ladrón, que se ha aprovechado de su situación de cobrador de impuestos, que nadie lo quiere. No hace ningún reclamo, ni señalamiento, ni lo enjuicia. Solo le dice: hoy como contigo. Y ese trato humano, fraterno, compasivo, hace que Zaqueo cambie. Le daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, le restituiré 3 o 4 veces más. ¿Cuánto dinero sería eso? Un montón. Pero ya el dinero no tiene importancia para Zaqueo. Alguien lo ha tratado con dignidad. Alguien le ha dado su lugar como ser humano, como persona, como hombre. Aún a pesar de su pasado, Jesús fue compasivo con Zaqueo. A nosotros también se nos invita a ser compasivos de los demás. A algunos de nosotros se nos sale lo peor en cada momento: las palabras, el carácter, el enojo, los juicios. Y otros somos muy ligeros y superficiales al juzgar. En un día como hoy se nos está invitando a que no busquemos lo peor de los demás. Eso es fácil. No. Acerquémonos con compasión a los otros, aunque no se lo merezcan. Y evitemos todo juicio que nos aleja de Dios y de los demás. En un día como hoy, entonces, hermanas y hermanos, sin duda alguna que podemos hacer memoria que hemos conocido la misericordia y la compasión de Dios y que podemos compartirla generosamente. Insistamos, hoy nuevamente Jesús nos ha dicho: sean misericordiosos, no juzguen, no condenen, perdonen, den generosamente. Amén.